¿verdad? Entonces yo quiero comenzar preguntándole a nuestros hermanos, qué entienden ustedes cuando en la Biblia dice que tenemos que tenerle temor a Dios? ¿Qué significa algo eso? Esta pregunta va dirigida a todo aquel que puede abrir su micrófono y que levantó la mano. Si usted quiere responder y no levantó la mano, pues entonces avíseme para yo entonces haga una ceñita para yo entonces permitirle abrir su micrófono y que usted pueda darme su opinión. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Qué entiende usted lo que quiere decir la palabra del Señor cuando de manera frecuente se refiere al temor a Dios? Así que de los hermanos que levantaron la mano y que lo tenemos con micrófono disponible, ¿qué usted entiende? ¿Qué significa temor a Dios? ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién se anima? Amén. Ismelda, adelante. Bueno, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando se refiere a tenerle temor a Dios, no es tenerle miedo, sino como un respeto o guardar sus mandamientos. Eso es lo que yo entiendo. Ok, ¿alguien más? Jesse levantó la mano y abrió su micrófono. ¿Quién más? Amén. Sí, amén. Aquí, Denny. Adelante, Denny. Sí, pienso que quiere decir, como dijo la hermana, respeto y obediencia al Señor y amor. Respeto, obediencia y amor. Mi hermano Fidel, dígame a ver, espérese Fidel, sí, dígame mi hermano Fidel. Creo que es respeto, admiración y sumisión a la voluntad de Él. Ok, estamos hablando de respeto, sumisión, obediencia, amor, me están diciendo. Ok, mi hermana Margarita, cuénteme. Sí, ya quité el mío. Así como dijo la hermana primera y la hermana Jessie, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, pero el temor a Jehová no es tenerle miedo, porque Jehová me va a castigar, porque Jehová me va a hacer, sino es tenerle a sí mismo como respeto y obedecer a lo que manda para poder estar en su presencia y hacer la voluntad de Él. Amén. Ok, alguien, Carlos González. Amén. Aritzaida. Y después, Aritzaida, dime Aritzaida. Hacer su voluntad, pastor. Hacer su voluntad. Yo me estoy viendo como color naranja en esta parte. ¿Qué será lo que he hecho yo con esto? Carlos Está González. rosado, está pink. Estoy pink así, ya cambié ya. Ahora, esto tiene unos efectos especiales raros. Ya, ahora estoy mejor así. Carlos, cuéntame. Amén. Se refiere, eso más o menos es una referencia a una forma específica de un temor, es como respeto, admiración, sumisión hacia su voluntad, hacia sus leyes. No es miedo en sí, sino el temor, el respeto a lo que él ha dicho en su palabra. Ok, muchas gracias. Ya lo escuché. Yo creo entonces que de acuerdo a lo que ustedes han dicho, pues ya no podemos ir, ya no hay que hablar mucho, ¿verdad? Ya cada quien puede irse a su casa, puede quedarse tranquilo. Ya todo el mundo de manera unánime entendió lo que es respeto a Dios. Entonces ya no podemos ir, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Uy, esta clase de hoy sí va a estar sencilla, va a estar fácil, ¿verdad que sí? ¿Qué usted me dice? Hermano, no le voy a decir nada. Vamos a comenzar a leer la Biblia. Y entonces, contraste lo que usted me dijo. No borre lo que usted me dijo. Contraste lo que usted me dijo con lo que vamos a analizar a continuación. La pregunta yo la tenía más para adelante. La vamos a dedicar un minuto para responderle. Pero ahora mismo no me responda. Voy a hacer la pregunta, pero no me responda. Si usted tuviera que confiarle su vida, si usted tuviera que confiarle su familia, si usted tuviera que confiarle $1,000,000 a uno de dos personas, uno que le tiene respeto, reverencia a Dios, o uno que le tiene temor, pavor a Dios, ¿a cuál de los dos usted le daría esa confianza? ¿Cuál de los dos? O sea, ¿a quién usted le daría $1,000,000 para que lo guarde? ¿Al que respeta a Dios y le tiene reverencia a Dios, o al que le tiene un miedo a Dios y un terror a Dios? ¿A cuál de los dos? No me responda todavía no me responda.
Solamente piense, ¿a cuál de los dos usted le consideraría? Mira, no, yo creo que yo puedo dejar a mi hija contigo. Yo puedo dejar a mi hijo contigo, porque uno le tiene reverencia, respeto a Dios, y el otro le tiene temor a Dios. ¿Usted quiere responderme ahora? No, no me responda ahora. Quédese tranquilito ahí y vamos a analizar las citas bíblicas siguientes. La palabra temor en la Biblia, como usted puede ver acá en la pantalla, realmente son tres. En hebreo se utilizan tres. Cuando hablamos de temor, esto no tiene nada que ver con cobardía. ¿Oyeron? No tiene que ver con cobardía. Pero en el Antiguo Testamento, sobre todo, la palabra que se utiliza o que se traduce como temor al español es la palabra hebreo yirat o la palabra yaré. En el Nuevo Testamento, la palabra que aparece como temor asociada con temor a Dios es la palabra phobos. Anote ahí eso, vaya anotando eso, la palabra phobos. Y cuando a usted le viene la palabra, usted no es griego y usted no sabe de griego, pero cuando a usted le dice la palabra phobos, ¿a qué cosa a usted le suena? ¿A qué campana Fobia. le suena a usted la palabra phobos? Fobia. Ah, ok. Fobia. Ok, ¿verdad? Se parece a algo parecido a fobia. Cuando usted está cerrado en un sitio, claustrofobia, ¿verdad? Ok, anote eso, vaya anotando eso y seguimos entonces compartiendo la pantalla para que usted vaya aprendiendo. Vamos a leer en la Biblia estas citas bíblicas que aparecen ahí ahí aparece la palabra Girat, donde utiliza la palabra Yare y donde aparece la palabra Pachat, asociado con temor a Dios, Y yo quiero que usted, verá, anótese todo aquel que me habló de reverencia, de respeto, anote esto, pero fíjese cómo aparece la palabra Girat, Yare y Pachat asociado en estas citas bíblicas que están ahí. Y le voy a pedir a mi hermano Mauricio, mi hermano Mackay, por favor, para que me lea Jeremías capítulo 5, versículo 22. Le voy a pedir a Jesse que me lea Jonás 1:16. Voy a pedirle a Mrs. G si está ahí. No, creo que Mrs. G no puede hablar ahora mismo, no tiene micrófono disponible. Déjeme pedirle entonces, ¿quién más quiere leer la Biblia? Dayan, si Dayan está por ahí y está disponible, si puede leer Salmos capítulo 90:11. Dayan, si puede leer Salmos 90:11. Carlos, si puede leer Malaquías 3:16. Y Joanny, si puede leerme Salmo 119, versículo 120. Así que ya usted sabe, Mackay, Jeremías, capítulo 5, no me acuerdo a quién. Jesse le dijo Jonás 1:16. Dayan, si estás por ahí, Salmo capítulo 90:11. Y entonces tengo a Carlos con Malaquías 3:16. Y luego voy con Joanny con Salmo 119, 120. Así que ya usted sabe, prepárese María, ya te vi para la próxima. Entonces, los hermanos que tienen su lectura, por favor, vaya anotando y vaya asociando lo que significa la palabra temor. ¿Oyeron? Y fíjese en el contexto en el cual es utilizado acá. ¿Quién va a leer? ¿Quién comienza leyendo? Jeremías 5:22. Mi hermano pero espérese que Mackay no puede abrir su micrófono. Espérese. Mackay, espérese. ¿Abrió su micrófono? Ya lo abrió. Adelante. Me escucha, Dios le bendiga, me escucha. Amén. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Amén. Amén, Jeremías mi hermano 5:22. Mackay, ¿usted tiene algún comentario sobre esta cita bíblica asociado al tema que estamos hablando de temor a Dios? Si usted lee ese versículo, ¿qué usted entiende como que es temor a Dios? Amén. Ahí vemos que el Señor le dice a su pueblo que a él no le teme, o sea, él está como, se hace una pregunta, a mí no me temeréis, dice Jehová,
no os amedrentaréis. O sea, el Señor le puso límite al mal y el mal le obedece. Entonces lo que le está haciendo una reflexión al pueblo, que por qué a él no le obedecen si aún el mal le obedece a él. Amén. Pero fíjense ahí, gracias mi hermano Mackey, fíjense ahí cómo aparece la palabra temer y la palabra amedrentáis. Seguimos leyendo Jonás capítulo 1 versículo 16. Jonás capítulo 1 versículo 16. Mi hermano Jesse, Amén. por favor. Dice así, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. A mí me trae a la mente, sí, a mí me trae a la mente la relación que uno tiene con sus padres. Al padre uno le teme de quizá hasta del castigo, pero uno lo teme porque tiene un parecer de autoridad y uno le debe a él una sumisión. Uno se tiene que someter a él, aunque a uno no quiera, y a veces uno sabe que uno está desagradándole y eso causa temor porque hay consecuencias por desagradar al padre de uno. Así yo veo que ese temor que ellos tenían, vamos a hacer un sacrificio, vamos a apaciguar a Dios para que este temor que le tenemos a él disminuya. Amén. Dime una cosa, Jesse. Sí. Si tú fueras a hacer un sinónimo o a cambiar alguna palabra de este versículo que tú leíste, Jonás 1:16, ¿cuál tú crees que pega más o que describe mejor la situación acá? ¿Que ellos le tuvieron respeto y reverencia a Dios o que le tuvieron miedo? Ellos no tuvieron miedo en este momento. O sea, en ese contexto que está ahí, ¿que ellos le tuvieron reverencia o miedo? Miedo de las consecuencias de fallarle a Dios. Miedo de lo que vendría de parte de Dios hacia ellos, y trataron de apaciguar lo que venía con sacrificio y haciendo voto. Voto es un compromiso. Yo no vuelvo a hacerlo. Cuando uno le dice a papá, yo no lo vuelvo a hacer por miedo, porque hay consecuencias en nuestras acciones. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Jesse. Salmo 90:11. Por favor, Dayan. Aquí estoy. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Algún comentario sobre este versículo? No. Ok. ¿Quién conoce? Gracias, Dayan. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Fíjese cómo, y yo quiero que sigamos analizando el término y vamos a seguir viendo otras citas bíblicas, pero yo quiero que usted vaya asociando, porque le voy a decir de entrada, una de las cosas que yo percibo es que nosotros como iglesia, nosotros creo que hemos diluido un poco lo que significa el temor a Dios para hacerlo más manejable, porque nos hemos tratado de poner a Dios como entonces como acercándonos a él. Y usted verá que hay una especie de relación, pudiéramos decir una dicotomía, o pudiéramos decir también el balance entre el gran amor de Dios, el gran amor de Dios para nosotros, pero al mismo tiempo también lo que significa de qué Dios es capaz, de qué Dios es capaz. Entonces, cuando el creyente está llamado a estar en ese balance entre lo que significa el acercamiento a Dios, ¿verdad? Con confianza, pero también en lo que significa ese conocimiento de que tú le sirves a un Dios justo, de que tú le sirves a un Dios también poderoso, de que tú le sirves a un Dios capaz de hacer algo terrible y que está pendiente de ti. Vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 16. Carlos. Amén. Amén. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Llama la atención, mi hermano. No sé si tienen algún comentario, Carlos, sobre esto. No, varón, no. Dale. Ok. En este versículo,
En este versículo, la palabra temor que aparece es la palabra yare. La diferencia de los versículos anteriores que estuvimos leyendo, donde aparecía la palabra yirat, es prácticamente la misma raíz. Y vamos a ver a continuación, luego de Salmo, qué significan esas palabras. Salmo 119, 120, Giovanni, por favor. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Allí. ¿De tus juicios qué? Tengo miedo. De tus juicios. ¿Quién está hablando de eso, Giovanni? ¿Usted sabe quién está hablando de eso? Mi carne ha estremecido por temor de ti, y de tu juicio tengo miedo. Supongo que tiene que ser David, porque escribió eso. Salmo 119. Un hombre que conoce a Dios. Entonces, yo no sé si usted ha visto en nuestros días, ¿usted cree que la gente en la iglesia, los hermanos en la iglesia pueden leer ese versículo así? De tus juicios tengo miedo. No, la mayoría no. ¿Qué usted cree que está pasando con nosotros en estos tiempos? Yo creo que nosotros Dios es amor. Hemos cogido tanto que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios sabe, que hemos minimizado también el poder de Dios en cierta forma, porque Dios también, Él tiene su juicio justo. Él es justo, pero tiene su juicio. Nadie es impune. Amén. Amén, hermana querida. Lo que pueden ver la pantalla, la palabra Yirat, Yaret o Pachat tienen estas tres traducciones o tres significados: temor reverente, terror y pavor. Son estas palabras que nosotros, y que en el contexto en el cual nosotros lo leímos, usted se dio cuenta, acabamos de leer en el Salmo que dice, yo de tus juicios tengo miedo. De tus juicios yo tengo miedo. Es decir, Malaquías decía, de los que temen a Jehová. Pero Salmos 90 decía, ¿quién no conoce el poder de tu ira y tu indignación? Dios me ama, pero Dios tiene una capacidad en caso de que Él desate su juicio o su castigo sobre nosotros, sobre la humanidad. O sea, eso no es relajo, porque hay gente que respeta al otro, ¿verdad? Porque, bueno, porque tú me mereces respeto, porque yo respeto a todo el mundo. Pero estamos hablando de que Dios tiene una condición que merece que nosotros consideremos nuestros caminos delante de Él. Entendamos que Dios no es relajo, que con Dios no se juega. Una cosa es que Él ejerza su misericordia sobre nosotros, que Él ejerza sobre nosotros su misericordia, que Él extienda su favor. Pero Dios, de acuerdo a esto que nosotros estamos comenzando a leer, Dios tiene la capacidad, y nadie puede de verdad levantarse contra Él. Dios tiene la capacidad, ¿verdad?, para emitir unos juicios que pongan a cualquiera, ¿verdad?, a temblar de solo pensarlo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque tal vez algunos acá me estarán diciendo, bueno, Josué, eso es una figura del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Le voy a pedir a María, por favor, si puede acompañarme leyendo Lucas. Presta atención, en el Nuevo Testamento, todas estas citas utilizan la misma palabra, utilizan la palabra phobos para hablar de lo que vamos a ver. Entonces, María, por favor, yo quiero que tú leas Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5. ¿Quién más ha levantado la mano? Margarita, si usted puede, por favor, leerme Lucas capítulo 5, versículo 26. Lucas capítulo 5, versículo 26. Y no sé si han aparecido alguien más que quiera leer esta cita, no sé, porque no quiero si alguien está difícil. Seguimos entonces. Reinaldo Musé, por favor, gracias por levantar la mano. Reinaldo, si tú puedes buscar en tu Biblia el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 15 al 16. María lee Lucas 12, 4, 5. Tengo entonces ¿a quién fue que le di a Lucas? No me acuerdo quién fue que le di el otro Lucas. Entonces, Reinaldo busca 7, 15 al 16 de Lucas. ¿Y a quién fue que le di Lucas? Margarita fue que le di Lucas capítulo 5, versículo 26.
Vamos a pedirle entonces también a Ismelda que busque 2 de Corintios 7:1. Aritzaida, por favor, 1 de Pedro capítulo 2, 17. Y vamos a darle chance también a otra persona, mi hermano Fidel, por favor, si usted puede buscar en su Biblia Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis 15, versículo 4. Y ya tenemos distribuidas estas citas bíblicas que tenemos ahí sobre el temor a Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, María, por favor. Amén. Lucas 12, 4 y 5 dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Alguien me dice a quién es que hay que temer? ¿Cómo se llama la persona que hay que temerle? A Dios. Dijo Joanny a Dios. ¿Alguien está de acuerdo con Joanny o no está de acuerdo con Joanny? María, ¿a quién hay que temerle de acuerdo a lo que tú leíste, a lo que tú entendiste? Según lo que leí, pastor, hay que temerle a Dios, aquel que es capaz de dar la vida y de quitarla. ¿Usted conoce a alguien más que sea capaz de quitar la vida, de echar en el infierno? ¿Usted conoce a alguien más? ¿A quién nos referimos? No nos estamos refiriendo a Satanás. ¿A quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a Dios, como bien dijeron las hermanas. No temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. El único que tiene esa condición, el único que tiene esa capacidad es ese que se sienta en el trono blanco, ¿verdad? Que se sienta en el trono para juzgar cuando se abre el libro, se abren los libros, ¿verdad que sí? Entonces, seguimos leyendo, Margarita, capítulo 5, versículo 26 de Lucas. ¿Qué dice, por favor? Margarita, no le escucho porque el micrófono está cerrado. Lucas 5, 26. Dice la palabra, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Léalo, por favor, Margarita. Léase el versículo, bueno, 5. Para que gracias, Margarita. Lo que pasa es que quería que tuvieran entendido el contexto. Estamos hablando acá del paralítico que Jesús sanó. Y el resultado de esa sanidad fue que todo el mundo se asombró, pero dicen que llenos de temor. Llenos de temor. Cuando usted ve algo que usted no lo puede comprender, cuando usted está en shock, ¿verdad? Porque ¿qué es esto que acaba de ocurrir? Entonces, esta gente estaban llenos de temor, estaban llenos de fobos. El mismo que en el versículo anterior decían, ¿a quién se le debe tener fobos? Lucas capítulo 7, 15 al 16. Por favor, la persona a la cual le asignamos ese versículo, Lucas capítulo 7, 15 al 16. ¿Qué dice, por favor? Amén. Entonces se incorporó el que había muerto, y entonces al hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, ¿qué tenía esta gente? Esta gente tenía, se salió un muerto de la caja. ¿Qué usted hace? ¿Cuántos se quedan ahí de pie? Levanten la mano lo que se le ve la marca de la suela de los zapatos. Alguno entre nosotros, ¿verdad? Ah, pero mira, los tenis que tiene Jesse son marca Nike. Que cuando se fue volando, ¿verdad que sí? Pero fíjese que este temor no paraliza, este temor genera asombro, ¿verdad que sí? Pero básicamente a las personas haber visto este milagro tan poderoso que una persona muerta resucitara, dice que se llenaron de temor. Tuvieron temor, tuvieron fobos. Gracias, mi hermano Osiris. Dios bendiga. Ismelda, por favor, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice, por favor? Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Primera de Pedro 2:17, por favor. ¿Quién lo puede leer? O la Amén, persona a la cual se lo pastor. asigné. Aritzaida. Adelante, Aritzaida. Amén. Honra a todos, amás a los hermanos, teméis a Dios, honrar al rey. Amén. El próximo versículo, mi hermano Fidel, Apocalipsis 15:4. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 15, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Estamos hablando de la palabra phobos. En todas estas citas bíblicas que usted leyó, estamos utilizando la palabra phobos. ¿Y qué significa phobos? Como muchos de ustedes saben, a la palabra phobos significa estar alarmado, tener terror, tener temor. Entonces, después de haber analizado estas citas bíblicas, yo quiero volver a hacer esta pregunta. La pregunta que aparece en pantalla. Y yo quiero que usted, por favor, a la luz de lo que hemos leído, voy a abrir los micrófonos para que todo aquel pueda participar. Luego vuelvo y lo cierro. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de temor a Dios? Ok, comencemos de nuevo. No ha pasado nada. Nadie ha opinado nada. Comenzamos desde cero. Usted acaba de leer ya esas citas bíblicas. ¿Qué significa? ¿Qué dice en la Biblia? Cuando la Biblia dice temor a Dios, ¿cómo usted explica eso? Adelante, abran los micrófonos, mi gente. Yo primero, dame, José. Yo creo ahora, después de leer todas esas citas bíblicas, que no solamente es temor, es reverencia, es respeto. Yo creo que también va incluyendo un poco de miedo, porque la Biblia dice... También me llegó la cita bíblica donde dice, no temáis a lo que puede matar el cuerpo, pero teme a aquel que puede echar tu alma al infierno. Lucas 12:4. Eso me hace ver a mí que también se agrega otro poquito, porque hasta Moisés en la presencia de él, ¿verdad? Entonces yo creo que también nosotros tenemos que tenerle también temor, pavor, de que mira, es Jehová. Cuando comienza a temblar la tierra, agárrate que él que está hablando, su presencia, su voz, sus truenos. Dice también que Juan se tiró y se postró. Hay algo que no solamente es reverencia y temor, sino también yo creo que la misma carne, la presencia de Dios como que te hace dar miedo, como, oh my God, esto es grande. Hasta aquí. Amén. Pastor, ¿puedo leer algo? Le pido, por favor, le pido por favor que cuando, si no están opinando, cierren su micrófono para evitar el ruido. Entonces, todavía no me mencione Primera de Juan capítulo 4, versículos 17 y 18. Pero adelante, Jesse. Solamente a la luz de lo que hemos estudiado, de lo que hemos analizado, de lo que hemos leído, ¿qué significa en la Biblia temor a Dios? Quiero leer esto porque es la parábola de la mina. Cuando le toca la mina al que le dio una, y Jesús mismo dice en su parábola, porque tuvo miedo de ti, porque cuanto eres hombre severo y toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Aquí este personaje tiene miedo por las consecuencias de qué le iba a pasar porque era severo. Jesucristo mismo usó esa parábola para demostrar que teníamos que tener ese miedo de las consecuencias de nuestras acciones, que si no son a favor de Dios, pues vamos a pagar un precio. Y ese miedo nos limita a nosotros, los cristianos, a cometer errores, a pecar, porque sea como sea, sabemos que si pecamos, nos van a venir los azotes y los fuertes de parte de Dios. Amén. ¿Quién más levanta la mano? A la luz de lo que nos puede abrir su micrófono también, a la luz de lo que hemos leído hasta el momento, estas citas bíblicas en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué significa tener temor a Dios? A ver, Margarita. ¿Puedo decir algo, José? Después, sí, adelante, Carlos. Luego, Margarita. Amén. Damaris y Jesse mencionan el miedo. Y claro, yo pienso que Dios no desea que le tengamos miedo de esa manera.
Claro, Él tiene el poder de destruirnos. Lo grande de Dios tiene el poder de llevar nuestra alma al infierno. Pero mire, la Biblia nos da un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, acuérdense, cuando llegaron los espías, dice la Biblia que 10 de esos espías dieron el reporte que dieron, ¿verdad? Fue todo negativo. En Números 14, versos 1 al 4, la Biblia habla que ellos tuvieron, dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Pero ¿por qué nos trajo Dios aquí? Ojalá muriéramos aquí. Mejor nos vamos para Egipto otra vez. O sea, ese tipo de miedos es un miedo nocivo, es un miedo dañino. Cuando tenemos un miedo así, claro, el temor del que estamos hablando, el temor que Dios tiene ese poder, hermano. Y mire, y aunque Se me fuiste, Carlos. Se me fue, Carlos. No escuché esa parte. Fui yo el único. En sí, no es el temor que habla la Biblia. Ese no es el temor que debemos tenerle a Dios, porque esto del miedo es nocivo. El miedo te paraliza. Yo no sé si usted ha estado en alguna situación donde el miedo que usted siente lo paraliza, usted no se puede ni mover. Yo he experimentado eso. Y usted ve todo a su alrededor, como en cámara lenta. Usted no oye ni ruido, pero usted está paralizado. Está viendo todo como si fuera una película, porque el miedo hace eso, el terror hace eso. Pero el temor a Dios, yo no creo nos causa, en vez de alejarnos de Dios, cuando uno le tiene miedo a alguien, cuando los hijos no tienen miedo, mire, llega el papá a la casa y se esconden. Pero cuando tienen respeto, ese es su papá, no, y lo amo, yo amo a mi papá y sale. Que el temor que le tengamos a Dios nunca nos aleje del Señor, sino que nos acerque más a Él. Gracias. Amén. Gracias, Carlos. Quédate tranquilito, no te vayas. Seguimos. Fidel levantó a Margarita y luego Fidel. Sí, pastor, Margarita. yo pienso, ¿no me oye? Hello. Ahora sí. Ok. Le escucho. Estoy de acuerdo con el hermano Carlos, que el temor de Jehová, o sea, no es ese temor de sentir pavor, porque nosotros conocemos los mandamientos de Dios y Dios nos dice que si pecamos tendremos nuestra consecuencia. O sea, tenemos miedo, pero es un temor de no ofenderle al Señor, de hacer la voluntad de Dios y de andar en su camino como Él manda, pero no es pavor de que le tengamos miedo al Señor así, de que tengamos que salir huyendo. Amén. Eso es lo que yo entiendo. O sea, yo no lo entiendo como un miedo de pavor, de terror. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, ¿verdad? Y vamos, con la ayuda del Señor, vamos a llegar a cierta conclusión. Pero usted acaba de leer unas citas bíblicas, ¿verdad? O sea, yo quiero que usted también tenga la capacidad de analizar estas citas bíblicas que estamos leyendo. Y yo les expliqué cuáles eran los verbos en hebreo que se utilizaban, cuáles fueron la palabra en griego que se utilizó. Considere eso y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Fidel, ¿tenía algo que decir? Sí, hermano. Sí, ¿me oyen? Sí. Considerando lo que yo había dicho de respeto, admiración y sumisión, cuando hablamos de respeto, yo le tengo respeto a alguien por todo lo que es. Por todo lo que es. Tal vez es más superior que yo, es algo admirable, admiración. Y voy a ser sumiso a él. ¿Quién es sumiso a quién? El débil es sumiso al fuerte. Dios es fuerte. Somos sumisos a su voluntad. Luego, entonces, yo estaba leyendo en Isaías 26, versos 20 y 21, donde dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la ira de Dios. Y más adelante sigue otro verso que complementa eso mismo. Entonces, ¿qué tenemos por qué temor a Dios? Sí, como dice la traducción, sí debemos tener ese temor, como dice el hermano Jesse.
porque hay una consecuencia de la desobediencia. La muerte se generó por desobediencia desde el principio de la creación. Entonces, tenemos que tener el temor también, pero tenemos que adorarle. Si nosotros le adoramos y hacemos su voluntad, respetando, con sumisión y admirándolo, no tenemos nada que temer. Dígame una cosa, usted conoce, por lo menos, si fuéramos a aplicar, déjeme tomar para atrás las palabras. Yo quiero que usted sepa que el concepto de temor de Dios no es un concepto fácil de entender. No es un concepto, sí, en la Biblia aparece esa invitación a acercarnos confiadamente, aparece esa invitación a que nosotros amemos, a que nosotros no nos alejemos, pero ¿sería posible la coexistencia de un temor phobos, de un temor jirá, de un temor yaré, como acaba de aparecer ahí, ¿verdad? Porque tal vez nosotros, por alguna razón en los últimos tiempos, o hemos fallado en la definición de lo que es temor, o hemos fallado en lo que es la definición de reverencia, o hemos fallado en lo que es la definición, o aplicar el término respeto. Usted respeta a las damas, ¿verdad que sí? Usted le tiene reverencia a un hombre que ostenta un rango, ¿verdad que sí? Pero cuando usted estamos hablando de temor, ¿a qué se refiere? El temor sube algo más que respeto, ¿verdad que sí? El temor o la palabra temor sube algo más que una reverencia que usted le hace a la reina cuando ella pasa, ¿verdad que sí? Y yo pienso que es importante este debate, es importante esta discusión, que yo creo que es una discusión muy, muy importante, muy saludable, porque yo pienso que es que nosotros nos hemos descuidado, yo creo que nosotros nos hemos, en parte, tal vez por una buena razón, o tal vez por una buena, con una buena intención, nosotros hemos como rebajado la marca y por eso hay mucha gente que batalla con el tema de la santidad, por eso hay mucha gente que batalla con el tema de servirle al Señor, porque también es mi opinión que nosotros hemos como cualquierizado lo que Dios espera de ti. Y nosotros hemos estado escuchando muchos mensajes, muchos predicadores, muchos maestros, hablando como que el Señor no tiene ninguna expectativa tuya, tú lo que eres un flojo y tú lo que depende completamente de Él y que no hay nada que tú puedas hacer. Y yo creo que tenemos que tener cuidado de no llegar a extremos, en ninguna de las direcciones. Vamos a seguir leyendo. Yo no sé si alguien más tenía algo que decir, pero vamos a seguir leyendo porque yo sé que el tiempo avanza. Y yo quiero que quedemos claro con el tema de algunas consideraciones adicionales. Yo les preguntaba también como una forma de incentivar que usted, considerara lo que es temor y reverencia. Yo les pregunté al principio de la clase, ¿a cuál le confiarías algo muy importante para ti, tu familia, tu hijo, tus finanzas, lo que sea? ¿A una persona que dice tener reverencia o respeta a Dios o a otro que le tiene temor a Dios? Es decir, a uno que le tiene reverencia o respeta a Dios o a uno que le tenga temor a Dios. ¿A cuál de los dos tú le confiarías lo tuyo? ¿A cuál de los? Fíjese el peso que lleva esta palabra. Reverencia o respeto y temor a Dios. ¿A cuál de los dos tú crees que tiene la cualidad para tú darle las cosas que tú valoras? Cristina, ¿ibas a decir algo? Bueno, yo le tendría temor al que le tiene temor a Dios. ¿Verdad? Al que le tiene temor a Dios, tú le dirías, yo creo que tú te puedes quedar con mis hijos, porque tú sabes de lo que Dios es capaz. Pero el que le tiene reverencia o respeto a Dios, tal vez sí, tú lo respetas, pero cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, porque yo sé que el tiempo avanza. Génesis capítulo 42, 18, Éxodo 1, 17, Éxodo 18, 21, Levíticos 19, 14 al 32. Vamos a leer esta cita. Cristina, no sé si quieres leer, no sé si Maylin anda por ahí. Los hermanos que no hayan participado, mi hermana Carmen, Carla, si quieren leer, por favor. Amén. Ok, Cristina, por favor,
Génesis capítulo 42, 18. Carla, si puedes, Éxodo 1, 17. Carmen, si puede, por favor, Éxodo 18, 21. Cameron, si puede, por favor, Levítico 19, 14 y 32. Si pueden, por favor, esas citas bíblicas que aparecen ahí. Cristina, Génesis. Carla, Éxodo 1. Carmen, Éxodo 18. Cameron, Levítico 19. Por favor. Y los que no están leyendo, yo le invito a que siga buscando la cita, siga tomando nota, ¿verdad? Para que más adelante pueda revisar estas enseñanzas. Así que si Cristina está lista, por favor. Amén. ¿Qué dice la palabra en Génesis 42, 18? Amén. Y al tercer día le dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Ahí tomamos solamente el versículo, pero usted puede leer el contexto completo donde José está diciendo, no es por ustedes, donde José está diciendo el tema, lo que marca mi decisión, lo que marca mi conducta, lo que marca mi forma de actuar, mis decisiones, es que yo soy una persona que le teme a Dios. Cuando digo es una persona que le teme a Dios, es una persona que reconoce de lo que Dios es capaz. Éxodo capítulo 1, 17. Carla, si puede abrir tu micrófono. Amén. Éxodo 1:17 dice, en el nombre de Jesús. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Amén. ¿Usted cree que al faraón había que tenerle temor? Carla, ¿tú crees que al faraón había que tenerle temor? Bueno, el faraón era el rey, había que respetarlo, había que tenerle, que tener reverencia y tenerle temor. Sí. Entonces, oye una cosa, el faraón puede prácticamente eliminarte, puede castigarte, puede quitar tus propiedades, puede expulsar a tu familia. El faraón tiene poder para hacer tantas cosas y el faraón te dice, mata a los niños. ¿Y qué hicieron las parteras? Bueno, decidieron, dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que dijo el faraón. Entonces, aquí, ¿cuál era el látigo? ¿Cuál era la correa? ¿Cuál era el martillo más grande? ¿El que tenía faraón o el que tenía Dios? No, cuando uno lo pone en balanza, exacto, ellas sopesaron, no, yo prefiero temerle a Dios, haga lo que haga el faraón, decida lo que él decida. Entonces, eso sin duda alguna generó un beneficio. Es decir, por ese temor que tuvieron las parteras, Dios las bendijo. El que las parteras tuvieran esa consideración hacia los bebés que eran nacidos de las israelitas, le generó ese temor mayor a Dios que al faraón. Les generó a estas mujeres una bendición. Dios las bendijo, dice la palabra del Señor. Gracias, Carla. Voy con Carmen ahora, Éxodo 18, 21. Amén. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Amén. Un requisito, porque se le iba a delegar responsabilidad, se le iba a delegar a unos hombres la responsabilidad de juzgar, de ser, ¿verdad?, ayudantes de Moisés. Y dice que se constituyó en un requisito para los líderes que fueran gente que tuvieran temor de Dios. Hay mucha gente que le tiene reverencia y respeto a Dios. Es más, hay gente que ni le sirve a Dios. Hay gente que está en la calle haciendo y deshaciendo y cuando pasa por el frente de una iglesia, baja la voz, ¿verdad? Cuando anda con la música todo lo que da en su carro y cuando pasa cerca de una campaña baja el volumen porque tiene respeto a Dios, pero está pecando en la calle, no está sirviéndole al Señor, le tiene respeto a las cosas de Dios, pero le falta un poco, ¿verdad que sí? Éxodo capítulo 18, 21, eso fue lo que leyó Carmen. Cameron, por favor. Levítico capítulo 19,
versículo 14 y versículo 32. ¿Qué dice, por favor? Amén. No pondrás al sordo no pondrás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Un momento. Versículo 32. Un momento. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás, y el rostro del anciano y de tu Dios tendrás por temor, yo Jehová. Amén. Amén. Interesante ahí cómo estos dos versículos, en el caso, por ejemplo, de la primera parte, versículo 14, ahí nosotros estamos viendo al sordo, al mudo, no lo hagas caer. Ellos tal vez no podrán hacer nada por ti, pero acuérdate lo que Dios es capaz de hacer. Y en el caso de los ancianos también, aquí nosotros vemos un versículo donde aparece ante las canas del anciano, ponte de pie, tenle reverencia, tenle respeto, ¿verdad que sí? Y ante Dios también. Ahí nosotros vemos esa combinación, que es lo que yo entiendo, que es lo que la Biblia está tratando de decirnos. Lo que la Biblia está tratando de decirnos es que nosotros tengamos esa combinación. Vamos a seguir leyendo. Si quieren leer, ¿quién más quiere leer? Vamos a seguir leyendo ahora otras consideraciones sobre lo que es el temor. Estas son las últimas citas que yo tengo para esta discusión. Proverbios capítulo 1, 7, Proverbios 16, 6, Proverbios 8, 13, Salmos 25, 12 y Romanos 11, 22. A ver, ¿quién quiere? Si usted no ha participado, yo se lo voy a agradecer. Vamos a pedirle a Osiris Museb si puede leer Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Joanny, si puede leer Proverbios 16, 6. Dayan, si puede leer Proverbios 8, versículo 13. María, Salmos 25, 12 al 14. Y Romano lo vamos a dejar de último para otra persona. Ok, entonces por favor, Proverbios 1, 7, Osiris. Joanny, Proverbios 16, 6. Dayan, Proverbios 8, 13 y María, Salmos 25, 12 al 14. Por favor, Joanny, cuando pueda. Joanny. Proverbio 16, 6. No, Proverbio 1, 7. Okay. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, presta atención a esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias, Joanny. Nos vamos con Osiris, por favor, 16. Ah, no, yo me confundí. Osiris, busca Proverbios 16, 6, por favor. Sí. Proverbios 16, 6. Proverbio. No. 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor a Dios es una causa de arrepentimiento. Gracias, Osiris. Proverbios 8:13. ¿A quién le dimos Proverbios 8:13? A mí. Adelante. Dice, voy a acabar la clase con este versículo. Dice, okay. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, si usted tiene que buscar una definición de temor a Dios, ¿qué es lo que es temor a Dios? Dayan. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer, odiar el pecado. Odiar el pecado. Analice eso, analice el impacto que tiene cuando una persona dice yo temo a Jehová. Cuando una persona dice yo temo a Dios. ¿Qué está diciendo? Salmos 25, 12 al 14. María.
Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión de Jehová es para los que le temen. Y yo me voy a tomar la libertad de leer el versículo 22 del capítulo 11 de Romanos. Aquí lo tengo, porque yo pienso que, repito, este estudio sobre el temor de Dios nos debe a nosotros ayudar a recalibrar. Yo no estoy planteando un temor que paraliza. Yo no estoy planteando acá un temor que asusta al punto de que te aleja, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer que por mucho tiempo hemos estado escuchando que temor de Dios es una mera reverencia, un mero respeto. Y oiga lo que dice Romanos, yo pienso que nosotros tenemos que tener ese balance apropiado entre el amor que se perfecciona a Dios, el gran amor del Padre, pero un Padre que corrige, un Padre que quiere lo bueno para nosotros y que cuando nosotros actuamos tenemos que considerar, tengo cuidado de lo que voy a hacer porque le tengo temor a Dios. Quiero acercarme, quiero agradarle, quiero poder entrar en su presencia con manos limpias. Yo quiero poder orar y doblar mis rodillas y recibir su bendición, recibir su respaldo. Pero para eso yo tengo que considerar y frenarme a mí, que cuando yo quiera hacer algo que a él no le agrada, ese temor de Dios, ese temor hacia Dios y ese temor de Dios en mí debe ser un freno. O sea, ahí yo creo que pudiéramos tener algo interesante. El temor a Dios te paraliza, pero no para acercarte a él, sino para acercarte al pecado. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú dices, el miedo me paraliza, sí, que te paraliza el miedo hacia el pecado y que te devuelva hacia Dios. Que el miedo, el temor a Dios sea esa barrera que te frene para pecar. Oiga lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hay mucha gente que ven a Dios en una sola dimensión, como que Dios solamente es una cosa. Y Dios no es solamente una cosa. O sea, Dios no es monotemático. Aquí en Romanos capítulo 11, versículo 22, estamos hablando de dos cosas que parecen contradictorias, pero que coexisten en Dios, que están en Dios y que Dios las aplica. Estamos hablando de la bondad de Dios. ¿Es Dios bondadoso? Por supuesto que sí. ¿Es Dios severo? Por supuesto que sí también. O sea, yo no puedo decir que la bondad de Dios va a minimizar la severidad de pecarle a él. Yo no puedo pretender que el amor de Dios es tan amor que va a salvar a todo el mundo y nadie va para el infierno. Coexisten como atributos de Dios, coexisten como elementos, como parte de la provisión de Dios al ser humano, como forma en que Él se revela al ser humano, la bondad de Dios, oh bondad tan infinita, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿qué dice? Tú mismo, usted está leyendo lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Es decir, mi hermano, no es que yo quiero asustarlo, pero yo quiero que usted tenga en claro cuál es el compromiso que usted ha asumido cuando usted le entregó su vida a Cristo. Y que usted entienda que el Señor demanda de nosotros, que el Señor espera de nosotros, que nosotros le tengamos temor, pero no un temor hacia acercarnos a Él cuando tengo problemas, cuando tengo mis debilidades, cuando he caído. Yo con sinceridad, apelando a la sangre de Cristo, me voy a acercar a Él, pero ese temor que me frene del pecado, que ese temor que me mantenga cerca de Él, porque la comunión íntima de Dios es con aquellas personas que aborrecen el pecado, con aquellas personas que quieren estar cerca de Él. Y cuando usted está cerca de Él, usted se va a dar cuenta, mientras más nos acercamos al Señor, más le vamos a tener
odio al pecado, más nos va a molestar el ambiente de pecado. Hay gente que dice, no, porque eso no es nada. Y usted lo ve que andan en cosas haciendo y deshaciendo. Y eso no es nada, porque la Biblia no lo prohíbe. Pero también eso va implicando que usted se está alejando de Dios y ya la santidad de Dios, ya la comunión con Dios no es tu principal anhelo, sino que tú estás tratando como de probar qué tan larga es la soga de la misericordia de Dios. O tal vez porque estás en un despeñadero, estás resbalando, te estás alejando del Señor y ya el olor a pecado ya comienza a parecerte normal. Pero cuando tú estás cerca de Dios, el olor a pecado inmediatamente te molesta y tú quieres alejarte de eso. Yo no sé a quién le estoy hablando, yo no sé quién está entendiendo lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero necesitamos, hermanos, entender que le servimos a un Dios inmensamente amoroso, a un Dios infinitamente bondadoso, pero que ese Dios infinitamente bondadoso también es un Dios severo, también es un Dios que dice, entonces tú le vas a tener más miedo a tu jefe que a mí. Tu jefe te está mandando a hacer cosas indebidas y tú por no perder el empleo, tú le tienes temor a él y a mí no me vas a tener temor. Eso lo leímos en Jeremías. No, porque tal condición, tú entonces prefieres hacerle caso al mundo y a mí no. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender esas dos dimensiones del Dios al cual nosotros le servimos. Y yo creo, y con esto vamos a terminar, y luego vamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguien tiene algún comentario, yo creo que nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que si el temor de Dios se convierte en mi freno para el pecado, eventualmente ese temor, y eso amparado de lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19, cuando ese temor ya da paso al amor de Dios, que echa fuera el temor, donde yo digo, ya mi acercamiento al Señor o mi freno al pecado, pero eso se va perfeccionando con el tiempo, ya no es tanto el temor que yo tengo al castigo de Dios, sino es que el amor hacia Dios es tan grande que ya yo no le sirvo porque le temo, sino que yo le sirvo porque le amo tanto. Fíjese cómo el amor a Dios ha transicionado, ¿verdad? Hacia el temor, o al revés, el temor va dando paso al amor, y entonces yo me apego a Dios por el inmenso amor que tengo. Pero eso no es lo natural, eso no es lo primero que sale. El Señor conoce las cosas y el Señor dice, comiencen teniendo temor a Dios, comiencen teniendo temor a Dios, acercándose, buscando misericordia, acercándose, buscando perdón, porque el que tiene temor va a buscar perdón. El que no tiene temor no busca perdón. El que no tiene temor no busca arrepentimiento, porque dice, ¿para qué? Pero cuando nosotros tememos a Dios, es que nosotros vamos a buscar arrepentirnos y vamos a buscar el perdón, porque le tememos. Queremos estar en buena con Él, queremos que su sangre derramada en la cruz nos cubre y nos perdona, y Él quiere perdonarnos. Eso es lo grandioso y lo magnífico del Señor. Él quiere perdonarte, Él no quiere castigarte, pero puede hacerlo. Y cuando Él castiga, no hay quien diga que no, ni no hay nadie que te pueda defender del castigo del Señor. Entonces, pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que nos ayude. Si usted se ha ido resbalando y ha llegado a un punto donde no le tiene miedo a Dios, porque usted dice, no, cualquier cosa no va a pasar nada. Tenga cuidado. Tal vez usted está andando por el filo de la navaja y en cualquier momento ocurre lo que aparece en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que pecaron, los que cayeron, pero la bondad sea contigo, que te has arrepentido, que a pesar de tus debilidades sigues ahí, que le amas y que tú quieres buscar su rostro. Hay bondad para ti. Si permaneces en esa bondad, permanece en esa actitud, la bondad seguirá fluyendo. No le tengas miedo a la espada, porque tú estás, ¿verdad?, con Él bajo su mano. Pero si te alejas, entonces ese mismo Dios que es tan bondadoso será para el pecador un Dios severo. Acompáñame orando y luego vamos a abrir los micrófonos. Oramos al Señor ahí donde se encuentre usted, querido hermano.
Y le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a yo ser una persona que te ame, a yo ser una persona que te respete, a yo ser una persona que tenga reverencia, pero también a yo tenerte temor. Es decir, que sea completo, que el temor a Dios sea parte también de mi caminar, de mi andar en este camino, en estos días. Porque yo creo que en la iglesia hay mucha gente que se le ha ido el temor a Dios. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú has tenido compasión. Y a pesar de que nosotros merecemos castigo, tu misericordia y tu favor ha sido más grande. Gracias, Padre, porque, Dios mío, tú nos ofreces tus brazos abiertos, brazos de amor para acercarnos a ti. Padre, pero que nunca abusemos de tu bondad, que nunca abusemos de tu gracia. Señor, batallamos con nuestra carne, batallamos, Señor, con nuestras debilidades. Danos fuerza. Yo sé que el Espíritu Santo nos inquieta y el Espíritu Santo es quien nos constriñe. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos trae de vuelta a ti. Señor, pero ayúdanos también, ayúdanos, Padre Santo, a nosotros considerar el temor a ti, Dios mío, al momento de tomar alguna decisión, al momento, Señor, de caminar, de actuar, Padre Santo. Dios mío, que el temor a ti sea un freno para el mal, sea un freno para el pecado, Señor. Y que nosotros podamos, Dios mío, caminar en un camino de santidad. Y sabremos, Dios mío, las bendiciones, los beneficios. Sabremos también que tú te vas a mover en medio nuestro. Habrá intimidad, Señor. Padre, si te hemos servido a la distancia, permítenos descubrir, Padre, tal vez como nunca antes en nuestra vida, permítenos descubrir una intimidad contigo, Señor, de manera que odiemos el pecado y que así como odiamos el pecado, también sintamos compasión por los pecadores, Señor, para que ellos abandonen el mundo y vengan a ti. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Preguntas, comentarios son bienvenidos. Adelante. Se fue la conexión, se quedaron mudos. Yo no oigo a nadie. Pastor, y el temor cuando a uno le da cuando le toca a una parte y para ir al frente, ¿en qué se relaciona eso? Yo sé lo que es eso, hermano querido. El temor de una... Eso es nervio. Vamos a decir que eso es nervio. Recuerden, temor a Dios, temor a Dios. Entonces, yo pienso que ese temor que uno siente por el Señor es como que uno no lo puede explicar, solamente lo siente. Y es como yo le estaba diciendo a Jesse, es un temor que cuando tú sientes la presencia de Dios, tú no quieres salir corriendo, sino ese temor te hace quedar ahí porque quiere más. Es algo inexplicable y que ese temor, como tú decías, es lo que no nos permite a nosotros estar en pecado a cada momento por temor a salir de la gracia de Él, a hacer lo malo. Amén, amén. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pastor, sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí que tenemos que tener temor, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Lo dice la misma palabra. Esa es la dualidad, ¿verdad? Que a veces para mucha gente no logra entender que como un Dios que ama tanto puede al mismo tiempo, sí, ese es Dios, así es Dios. Ese Dios que ama tanto también es fuego consumidor. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Así como dice, ese Dios que ama tanto también es un Dios justo. Y nuestra justicia no es como la justicia de Él. A veces nos vemos hasta en historia de la Biblia que nosotros decimos, ¿por qué Dios hizo eso? Pero Dios es justo y conoce el principio y el final de todas las cosas. Y Él es el único que sabe en realidad lo que hay en el fondo de los corazones. Tenemos que tenerle temor y amarlo. Amén. Yo espero que este estudio, amén. Yo espero que este estudio haya sido útil y también si usted quedó tal
tal vez con algún tipo de duda o lo que sea, vamos a seguir analizando, vamos a seguir, ¿verdad? Porque yo pienso que esto, lo que yo busco también es inquietarle a usted a que considere esto que hemos leído y vea cómo usted puede aplicarlo a su vida. Porque lo que hemos estado leyendo, usted vieron las citas bíblicas que están ahí, cómo usted puede incorporar eso a su diario vivir, cómo usted lo puede asimilar también para que esto le ayude a ser mejor creyente, mejor cristiano, para que usted pueda agradar a su Padre Santo, que tanto te ama, que tanto nos ama y que quiere tener intimidad con nosotros. Dios me le bendiga, mis hermanos. Si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, le agradezco muchísimo a todos. Recuerde, mañana a las 8:30, Magdalenas, reunión de mujeres. Este jueves a las 8 tenemos nuestro servicio de fe y salvación. Tendremos un predicador invitado, así que invite a otros, no se lo pierda. Y un abrazo, que tenga una feliz noche. Dios me le bendiga mucho. Amén.